Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tanto tiempo sin subir video. Un año ya. Bien, este video va a ser el primero de cuatro que voy a hacer para un proyecto sobre historieta histórica. Puntualmente analizando un corpus de obras producidas en este siglo, pero referidas a personajes y acontecimientos históricos de la historia argentina del siglo XX. La idea es un poco problematizar las diferentes formas en las que la ficción puede acercarse a la historia, los diferentes géneros que entran dentro de esas categorías, sus límites y también sus áreas grises o difusas, y además acercar un corpus de historietas que pueden resultarle un material novedoso a algunos de los alumnos que participen de este proyecto, ¿sí? Tal vez la historieta no tenga en este momento la popularidad que tuvo en otras instancias de la historia editorial de nuestro país, y a lo mejor hay mucha gente que no está familiarizada con sus códigos, con sus convenciones. Es todo un lenguaje muy interesante como manifestación estética en sí misma, y además tenemos la suerte de tener grandes obras producidas actualmente, grandes artistas en Argentina, y una especie de mini boom que está teniendo el tema de la historieta histórica puntualmente, ¿sí? Bien, vamos entonces a la primera cuestión teórica del curso, que sería esta cuestión sobre las relaciones entre la historia y la ficción. Si bien la historia claramente habla sobre la realidad, la historiografía, digamos, habla sobre la realidad, y para cualquier persona que no sufra un desorden mental, la realidad y la ficción son dos ámbitos claramente diferenciados. También es cierto que muchísima ficción, yo diría que la mayor parte de la ficción, tiene que tener algún tipo de anclajes en la realidad, ¿sí? Aunque sea simplemente como telón de fondo, como contexto, como ambientación. Y salvo las obras que se ambienten en el presente, o las de ciencia ficción fundamentalmente, que pueden tener una ambientación futurista, la mayoría se van a ambientar en el pasado, y por lo tanto van a tener de alguna manera una conexión con lo histórico. Incluso muchas obras que en su momento fueron pensadas como de una ambientación contemporánea al autor y al lector, devienen históricas con el paso del tiempo, ¿sí? Porque ese presente de la enunciación, de la creación artística, hoy forma parte del pasado histórico para nosotros como lectores. ¿Está bien? Así que digamos que una mínima conexión entre lo que es la historia y la ficción puede ser que exista casi siempre y casi en todas las obras, ¿sí? Entonces, ¿de qué es específicamente de lo que se trata este proyecto? Bueno, de algunos subgéneros dentro de la ficción que buscan tener una conexión, unos anclajes en esa realidad histórica, un poco más firmes, un poco más notorios, hacerlos un poco más explícitos de una u otra forma, ¿sí? Bien,
Eh, Acá hay cosas que tenemos que empezar a preguntarnos. A ver, eh, no sé, cualquier obra ambientada en la Segunda Guerra Mundial es histórica porque aparece esa ambientación y nosotros sabemos que la Segunda Guerra Mundial existió. Si lo tomamos desde ese punto de vista, prácticamente todo el género bélico tendría que ser histórico, porque todo el género bélico se ambienta en algún conflicto y ese conflicto realmente existió, ¿sí? Ahora, ahí lo que entra a jugar es una cuestión de graduaciones o una cuestión de matices, ¿sí? Podríamos decir qué tan relevante es la ambientación al desarrollo de la trama. La Segunda Guerra Mundial está ahí como telón de fondo, pero la trama se trata de otra cosa absolutamente. O la Segunda Guerra Mundial es un elemento esencial para el desarrollo de la trama. Digamos, la historia se trata de eso, la historia con minúscula, ¿no? El relato se trata de eso. Como ven, las zonas grises empiezan a aparecer rapidísimo, ¿sí? Rapidísimo. Esto es teoría literaria, y en teoría literaria no esperen encontrar definiciones que sean 100% precisas, porque esto no es ni física ni matemática. Hay algunas intuiciones, algunos intentos de acercamiento, pero siempre la obra va a desbordar. Las obras van a desbordar, ¿sí? Nos vamos a encontrar con obras que no coinciden exactamente con una clasificación o con la otra. Bien, yendo un pasito más allá de lo que podría ser la ambientación, tenemos las obras que se declaran a sí mismas directamente como basadas en hechos reales. Esto se usa también bastante en otras formas de la ficción, como por ejemplo el cine, ¿no es cierto? Hay películas basadas en hechos reales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos de los personajes que ahí aparecen existieron realmente, que las acciones, al menos las principales, han ocurrido, y tal vez no mucho más. Después, lo que hay sobre esos hechos reales es una construcción ficcional, porque si no, no sería una obra de ficción, sería tal vez un documental. El documental sí, tomando el ejemplo de las películas, por ejemplo, el documental sí se atiene, como si fuera una investigación periodística, a la realidad. Si quisiéramos tener una distinción, digamos, fácil, en el documental yo voy a ver los testimonios de las personas reales que supieron algo, que intervinieron de alguna manera en los hechos, que participaron de los hechos o de la investigación. Y en una obra de ficción basada en hechos reales, yo voy a tener actores que interpretan a esas personas, ¿sí? Creo que en el cine es donde esa distinción se puede ver más claramente, porque tengo el actor que interpreta al personaje histórico real, o tengo testimonios, entrevistas, lo que sea, del personaje histórico real. Es una diferencia que ahí se vuelve más notoria que en otros géneros, como por ejemplo la historieta, que es lo que vamos a analizar ahora. Dentro de esta forma de la ficcionalización histórica, dentro de esto que podrían ser las historias ficcionales basadas en hechos reales, uno de los subgéneros más cultivados y más conocidos es el de la biografía, ¿no? Cuando yo tengo una obra que se basa en la vida de un personaje que por algún motivo considerado socialmente relevante, históricamente relevante, al menos dueño de una vida anecdótica por algún motivo, que justifique el hecho de que se escriba su biografía o que se filme su biografía. Ese sería entonces
un subgénero del que nos vamos a estar ocupando, ¿sí? También en ese caso, si un actor hace del personaje biografiado, entonces hay un nivel de ficcionalización. Las cosas que ese actor diga, la forma en la que las interprete, van a depender del guionista, van a depender del director de la película, van a depender de la actuación del propio actor, ¿sí? Todo eso genera, digamos, un nivel de ficcionalización que se interpone entre la realidad y el espectador o el lector, ¿sí? Bueno, como digo, en la literatura o en la historieta es todavía más claro que siempre hay un nivel de ficcionalización, porque yo no puedo tener directamente a la persona hablando. Tengo sí lo que es el género testimonial, que sería tal vez de todos estos subgéneros que se tocan de alguna manera con la historia, el que está más firmemente apegado a la realidad histórica, ¿sí? El que más se parecería, digamos, a lo que dijimos es un documental en el cine, ¿sí? Esto que algunos críticos llaman non-fiction o directamente literatura testimonial, y que se parece mucho a una investigación periodística, digamos, a Sangre Fría de Truman Capote, o Quién mató a Rosendo, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Textos donde el límite entre lo periodístico y la literatura se desdibuja un poco, ¿no es cierto? Porque es tan grande el peso de la investigación periodística, es tan grande el peso de los testimonios de las personas entrevistadas, que se inclina bastante más hacia el periodismo que hacia la literatura. Alguno ha llegado a decir que se considera literario porque está muy bien escrito, porque Rodolfo Walsh o Truman Capote escribían muy bien, pero que en realidad es una investigación periodística, forma parte, digamos, del periodismo. Una vez más, acá las fronteras son un poco neblinosas, ¿sí? Bien, digamos que ahí tendríamos entonces como las 4 primeras opciones básicas de las que me gustaría partir, ¿sí? Lo que puede ser un texto simplemente ambientado, en el que vemos un contexto histórico como anclaje para darle más realismo a la ficción que yo quiero contar, pero poco más que eso. Un texto donde el contexto histórico cobra relevancia, donde incluso pueden aparecer personajes históricos o hechos históricos puntuales bien documentados, pero después sobre eso se construye una ficcionalización. Dentro de este mismo género podemos hacerle una categoría aparte a lo que sería la biografía. Y por último, lo que es la novela testimonial, ¿sí? El género testimonial, que es el más apegado, digamos, a la realidad documental, a lo que se puede conseguir a través de entrevistas, etc., ¿sí? Bien, para trabajar en esta primera unidad, este primer encuentro, entonces ustedes van a encontrar que hay 4 textos sugeridos que ahora mínimamente voy a pasar a presentarles, nada más para mostrárselos un poquito. Después cada uno elegirá cuáles quiere leer. Y empiezo con El petiso orejudo, de Pablo Barbieri, el guionista Pablo Barbieri, y la dibujante Karina Altonaga. Este librito se publicó en 2016 por la editorial Locorrabia y es una biografía de Cayetano Santos Godino, alias el petiso orejudo, el primer asesino serial de Latinoamérica, un infanticida, pirómano, que ocupó los titulares de los diarios durante
mucho tiempo por los crímenes que cometió y finalmente cuando fue apresado por los diferentes estudios psicológicos, podríamos decir, que se hicieron a partir de su persona, considerado prácticamente un monstruo por la época, ¿no es cierto? Un monstruo en tanto lo aberrante de sus crímenes, pero también en tanto lo excepcional de sus crímenes y de su propia persona, ¿no es cierto? De alguna manera, entonces, en tanto biografía, este texto entraría en estas categorías sobre las que estamos trabajando. Después, para otra clase queda la cuestión de si todo lo que ocurre en la realidad es histórico o debería tener cierta relevancia social para ser considerado, si la historia cotidiana de la vida de las personas comunes también las podemos considerar dentro de lo que sería la historia o no, o si solamente se trata de los grandes acontecimientos políticos. En este caso estaríamos una vez más un poco dentro de estos límites. Si consideramos que el periodismo es algo así como la historia de la actualidad, claramente el periodismo se nutrió muchísimo de la vida y los crímenes del Petit Orejudo durante esa época, ¿sí? Relevancia social, incluso científica, tuvo el caso que fue bastante estudiado por patólogos forenses, psicólogos, etc., ¿sí? Tan interesante es que no solamente tenemos un texto que habla sobre Cayetano, sino que tenemos dos. Y acá está el segundo, ahí se ve, acá está el segundo, que es otra biografía, también, como toda biografía, basada en hechos reales, pero con un nivel de ficcionalización que tiene que ver con lo que lo convierte en una obra artística, ¿no? En este caso, obra del guionista Luciano Saracino y del dibujante Nicolás Sánchez Brondo, publicado por Comic.ar en el año 2019. ¿Sí? Súper interesante, si quieren hacerlo, un análisis comparativo se podría hacer de los dos textos, porque los dos son biografía del mismo personaje histórico, ¿sí? Sirve mucho para ver cómo cada uno de los guionistas decidió recortar la misma información, porque esencialmente los dos son guionistas que se van a documentar de lo que son los textos periodísticos de la época, y también de los documentos que quedan registrados a partir del juicio y de los estudios, como digo, científicos que se hicieron a partir de esta persona. Pero es interesante ver cómo cada uno de los equipos creativos elige tomar esa misma información, esa misma realidad, podríamos decir, y cómo cada uno de los equipos lo ficcionaliza de una manera diferente, ¿sí? Bien, quería mostrar juntos los dos libros que hablan sobre el Petit Orejudo, pero eso me lleva a cometer acá una pequeña anacronía respecto del tercer texto, porque acá tenemos que volver a 2016. ¿Sí? Este libro, 155, Simón Radowitzki, de Agustín Comoto, se publicó también en el año 2016 y lo publicó en Argentina la editorial MC. ¿Sí? También es una biografía, ¿sí? Una biografía de Simón Radowitzki. El número 155 que tiene al comienzo es su número de interno en el penal de Ushuaia, ¿sí? Era el número de preso que tuvo en el penal de Ushuaia. También en este caso, un personaje sacado de
la crónica roja de la época, ¿sí? De las noticias policiales de la época, porque Simón Radowisky es el militante anarquista que atentó contra la vida del jefe de policía Ramón Falcón, ¿sí? Tal vez justificadamente. Comentario entre paréntesis. Bien, esta novela gráfica nos cuenta muy detallada y muy documentadamente. Hay un gran trabajo de documentación de Agustín Comoto en este libro, desde la infancia de Radowisky en Rusia, porque es un ruso judío, su emigración huyendo de los pogromos, cómo llega a Argentina, el atentado contra Ramón Falcón, su militancia anarquista y cómo termina preso en el penal de Ushuaia, su intento de fuga, incluso un poquito lo que pasa tras su liberación. Lo que pasa es que deja de ser, tras su liberación, un personaje con tanto peso, con tanta relevancia histórica, por lo tanto es menos cubierto por el periodismo lo que ocurre y por lo tanto hay menos material histórico para investigar y para poder narrar con detalle la vida posterior de Simón, aunque un poco de información hay y súper interesante además. Vamos viendo entonces los dos ejes que atraviesan este primer encuentro. Podríamos decir la crónica policial, la crónica roja de la época, esa historia que se reconstruye a partir de el periodismo policial, y el segundo elemento, que es la cárcel de Ushuaia, porque en el penal de Ushuaia también es donde terminó su vida Cayetano Santos Godino. El petiso orejudo murió en el penal de Ushuaia también. Así que de hecho estuvieron presos en el mismo lugar Simón Radowisky y el petiso orejudo. Y eso nos lleva a el cuarto y último libro que vamos a trabajar en este encuentro, que es La cárcel del fin del mundo, de Santiago Sánchez Cutica y Kundo Crunch, publicado por Hotel de las Ideas este año, 2022, ¿sí? Y la cárcel del fin del mundo se trata justamente de recuperar, tomar como material, como documentación básica para después construir la obra, una serie de artículos que el periodista Zoisa Reilly de la revista Caras y Caretas de aquella época realiza justamente a los presos del penal de Ushuaia. Zoisa Reilly viaja desde Buenos Aires hasta Ushuaia y ahí lleva a cabo una serie de entrevistas que se van a publicar en Caras y Caretas y que son entonces, como digo, la base documental en la que Sánchez Cutica se basa para escribir sus guiones. En este caso no es una biografía como los otros, empezamos a tener algunas diferencias, porque al basarse directamente en entrevistas es más testimonial. Tenemos la voz de los personajes entrevistados mucho más presente. Y además, la otra diferencia que tiene respecto de los otros es que no se basa en un único personaje, porque no es una biografía, sino una serie de entrevistas, podemos decir, a diferentes personajes criminales famosos que terminaron en el penal de Ushuaia. En ese caso, obviamente un capítulo va a estar dedicado al petiso orejudo, porque de los criminales que terminaron en el penal de Ushuaia debe ser el más famoso de la Argentina, ¿sí?
Y también hay un capítulo donde se toca el tema del intento de fuga de Simón Radowisky del penal de Ushuaia. Es más, otra conexión. El personaje de Szoisa Reilly, que va a ser, digamos, el narrador en estos pequeños relatos, y un poco también el eje, el hilo conductor que vaya conectando las diferentes entrevistas, también aparece, por ejemplo, en el final de la biografía del Petiso Orejudo. El último capítulo se trata de la entrevista que le hace Szoisa Reilly. Es decir, que están bastante conectados. Cada uno tiene sus particularidades. Como vemos, este es diferente porque no es una biografía, sino que está más bien basado en entrevistas. 155, Simón Radowisky, es diferente de los otros también, porque va a ser obviamente el más político de los 4 libros. La acción de Simón Radowisky, si bien es considerada una acción criminal porque atenta contra la vida de otra persona, lo hace por motivos políticos, dentro entonces de su convicción anarquista, que es un elemento más que tenemos que analizar y que va más allá de lo simplemente patológico, como puede ser el caso de Cayetano, que era un infanticida, que nada, era un preadolescente que mataba a nenes más chiquitos que él, ¿sí? Ahí puede ser interesante, pero desde el punto de vista del impacto político social es prácticamente nulo, digamos, ¿sí? Mientras que acá no, hay todo un trasfondo político que requiere ser analizado. Bien, como les dije, solamente la intención de este primer video es presentar los textos. Después ustedes van a tener actividades sobre esto y van a tener la oportunidad de consultarlos en biblioteca o la cárcel del fin del mundo está casi completo online en la web de Fierro. Está casi completo, faltan un capítulo creo nada más, el prólogo y el epílogo, pero todos los otros capítulos están. Y después lo iremos trabajando en las clases presenciales, ¿sí? Pero cumplimos con presentar los textos y un poquito de lo que sería el marco teórico que necesitamos para abordarlo, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos la próxima. Cuídense.